70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Todas las denominaciones concuerdan en el principio profético de un día por año. Por lo tanto, están de acuerdo que las 70 semanas de Daniel equivalen a 490 años destinados al pueblo de Israel. También asumen, como está escrito, que estas 70 semanas se subdividen en 3 partes: 7, 62 y una última semana. También concuerdan que el punto de partida de esta profecía destinada al pueblo de Israel iniciaría con la orden o edicto de un monarca que permitiría restaurar Jerusalén, y hasta el Mesías príncipe habría 7 y 62 semanas, es decir, 69 semanas. Las diferencias se evidencian con la fecha del comienzo de las 70 semanas y el método de interpretación profética aplicado. Existen alrededor de 5 fechas que se usan para indicar el tiempo cuando se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La fecha de 586 a.C. es usada mayormente por los preteristas e identifican a Antíoco IV Epífanes con el anticristo. La del 445 a.C. es empleada por los que aplican el método futurista. La mayor parte de los que sostienen la teoría del rapto parten de esta fecha. Sin embargo, deben hacer complicadas conversiones de años en días y luego a años con números diferentes de días. Es decir, ya no con 360 días, año bíblico, sino 365, año actual. Las fechas de 537 y 520 a.C. corresponden a decretos que tenían que ver con la reconstrucción del templo o casa de Dios y no de Jerusalén, como señala la profecía. El año 457 a.C. es la fecha que toman los historicistas, en virtud que en ese año fue dada la orden o decreto para reconstruir Jerusalén, tal como lo describe la profecía. Este tercer decreto restituía además al pueblo judío su ley, gobernadores y religión, y les confería libertad judicial, política y religiosa. El método de interpretación profética futurista ha llevado a que muchos mutilen la profecía más larga de la Biblia, las 2300 tardes y mañanas, o días, equivalentes a años, la cual se registra en el libro del profeta Daniel en el capítulo 8, versículo 14. Para ellos, las 70 semanas no forman parte de esta profecía e interpretan una interrupción de la semana 69, o como comúnmente afirman, el reloj profético se detuvo. Señalan que la última semana se reactiva luego del rapto de la iglesia, lo que indica el inicio de los 7 años de tribulación o última semana. Los que predican la teoría del rapto sitúan el comienzo de las 69 semanas en la fecha cuando Nehemías recibe permiso para regresar y restaurar a Jerusalén. Este periodo se extiende entonces hasta el tiempo del Mesías, específicamente la crucifixión de Jesús. Como ellos asignan la semana final, 7 años, a un periodo que ocurre antes de la segunda venida de Cristo, ahora tienen una brecha misteriosa de más de 1900 años
hasta que el Mesías regresa por segunda vez. En este punto, creen que Cristo raptará o arrebatará a su pueblo al cielo, mientras los impíos se quedan en la tierra esperando una segunda oportunidad para ir al cielo. Pero los impíos en ningún momento se dan cuenta de la partida de sus familiares hasta horas, días o semanas después. Entonces dicen ellos: comienza la última semana, 7 años. Durante este tiempo, Israel será purificado y evangelizará al mundo. El dictador mundial, o anticristo, surge en ese momento y hace un pacto con Israel, pero finalmente rompe el pacto. El Espíritu Santo se retira. Comienza la tribulación. Esto producirá una serie de calamidades sin precedente: hambrunas, desastres naturales y derramamientos de sangre. Los justos, 144,000 en número, aparecerán, y muchos que rehusarán ser marcados con el número 666 serán muertos por la fuerza del mal. Finalmente, Cristo aparecerá para completar su interrumpida segunda venida. Esta vez regresa con sus santos. Ahora se pone punto final a la semana número 70, período de 7 años, al ser destruido el anticristo. Entonces comienzan los 1000 años de paz y tranquilidad. Con esta interpretación crean dos segundas venidas, una para los santos y otra con los santos. Crean dos fases de la primera resurrección, una antes de que comience el último período de 7 años para los justos muertos de todas las edades, y otra durante su último período de 7 años para los santos martirizados por el anticristo. Además, crean una tercera resurrección. A esta la llaman solamente la segunda resurrección por la única razón de que la Biblia también la llama así. Esta resurrección es para los impíos. Finalmente, creen que los judíos y los impíos tienen una segunda oportunidad de salvación durante este periodo de 7 años, última semana de la profecía de Daniel. Toda esta confusión se produce porque eligen una fecha equivocada para comenzar el periodo profético. La brecha actual es inexplicable. En este sentido, desde la muerte de Cristo han transcurrido casi 2000 años y según esta explicación, la profecía ha quedado en suspenso. No obstante, el cumplimiento total y cronológico de las 70 semanas se evidencia en la historia como un periodo ininterrumpido. Además, no hay en toda la Escritura algún precedente que muestre la interrupción de una línea de tiempo profética. Existen 3 pasajes bíblicos claves que nos ubican en la historia y orientan en el desarrollo de esta profecía. El primero nos ubica en el tiempo para empezar a contar la profecía. El segundo nos da luz sobre el momento en que Jesús nació. Y el tercero nos relata el tiempo del bautismo de Cristo. Comparemos las fechas en que los investigadores e historiadores han determinado que vivieron los reyes de los relatos bíblicos con los sucesos descritos. Esdras capítulo 7 versículos 7 al 9 nos muestra que fue en el 7º año del reinado de Artajerjes cuando partieron hacia Jerusalén con la orden de restauración. El rey comenzó su primer año de gobierno en el otoño del 464 a.C., lo que indica que el 457 a.C. es el 7º año de su reinado. En Mateo capítulo 2, versículo 1, el evangelista expresa que Jesús nació en días del rey Herodes. Todos los historiadores están de acuerdo que la muerte de este rey ocurrió el 13 de marzo del año 4 antes de terminar la era antigua. Jesús tuvo que haber nacido unos meses antes. Lucas capítulo 3,
versículos 1 al 3 y 21, nos informa que Jesús se bautizó como de 30 años. Y esto fue en el año 15 del emperador Tiberio César, a la vez que Pilato era gobernador de Judea. La historia menciona que Poncio Pilato gobernó a Judea desde el año 26 después de Cristo hasta el año 36, lo cual evidencia que para el año 27 Pilato era gobernador. Por otro lado, Tiberio era hijastro del emperador Octavio Augusto César, quien gobernó desde el año 27 a.C. hasta el 19 de agosto del año 14 después de Cristo. Pero Tiberio era corregente del imperio desde el año 12 después de Cristo. Por lo tanto, podemos contar los 15 años de Tiberio de dos maneras. Primero, como corregente, el año 13 sería su primer año y el año 27 su 15º. En segundo lugar, podemos hacerlo como lo hacían los judíos. Del 19 de agosto a octubre del año 14 sería su primer año. Del otoño del año 14 al otoño del año 15, su segundo año. Continuando con esta secuencia, llegaríamos al final del año 27, en otoño. Aquí comienza su 15º año. Como se puede notar, de cualquiera de las dos maneras, llegamos al año 27 después de Cristo. Teniendo claras las fechas de los acontecimientos antes descritos, mencionados en las 70 semanas de Daniel, podemos continuar analizando la historia a la luz de la Biblia y hallaremos que se han cumplido ininterrumpidamente de la siguiente manera. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Estas 70 semanas representan 490 años literales, los cuales alcanzan hasta Cristo, el Mesías. La primera sección de las 70 semanas se da en el versículo 25 como 7 semanas, o sea, 49 años literales, durante los cuales la reconstrucción de Jerusalén y del templo sería realizado. Esta obra culminó exactamente en el 408 a.C. La siguiente subdivisión de las 70 semanas, que se extiende hasta el aparecimiento del Mesías o Cristo, es de 62 semanas, las cuales comprenden un total de 434 años y llegan hasta el año 27 después de Cristo. De acuerdo con nuestro calendario, Cristo comenzó su ministerio precisamente en el año 27 después de Cristo, cuando tenía como 30 años de edad. Las investigaciones modernas han establecido en forma general la fecha del nacimiento de Cristo en el año 4 antes de Cristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La última semana es el clímax de las 70 semanas. Como hemos podido ver ya, el Mesías entró en el cuadro profético exactamente en el tiempo señalado, lo cual al mismo tiempo comprueba que el punto de partida, el año 457 a.C., es tan correcto como el principio de un día por año. Los evangelios nos dicen que Jesús desarrolló su ministerio durante 3 años y medio, después de los cuales fue crucificado. 3 años y medio es exactamente la mitad de la semana profética. La profecía decía que durante la última semana el Mesías confirmaría el pacto con muchos, pero que a la mitad de la semana cesaría el sacrificio. Eso se cumplió cuando Jesús murió en la cruz y el velo del templo se rompió en forma misteriosa. De esta manera, todas las leyes ceremoniales que señalaban la obra de Cristo fueron clavadas en la cruz, porque el verdadero Cordero de Dios había cumplido lo que los servicios de los sacrificios simbolizaban. Los 3 años y medio restantes fueron empleados por los discípulos para proclamar al pueblo judío que Jesús era el Mesías.
concediéndoles así el tiempo completo que las profecías de las 70 semanas les había determinado. En el año 34, el evangelio empezó a predicarse entre los gentiles, después que Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado y muerto por los judíos. En ese mismo tiempo, Saulo de Tarso se convirtió al cristianismo y llegó a ser el gran apóstol de los gentiles. Así fue como las 70 semanas finalizaron en el año 34 después de Cristo. Y puesto que ese periodo había sido cortado de otro mayor, o sea, de los 2300 días o años literales, una simple resta muestra que quedaban 1810 años. Añadiendo esta cifra a 34 años después de Cristo, llegamos al año 1844. El fin de los 2300 días proféticos, de los cuales las 70 semanas de Daniel formaron parte, marca una pauta importante para la iglesia militante del último tiempo. Pues, tal como en el servicio típico del santuario terrenal, el sumo sacerdote estaba realizando una labor de purificación y de juicio, así nuestro sumo sacerdote está realizando el mismo servicio en el santuario celestial. Pablo escribió: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y cuando nuestro sumo sacerdote deje caer el incensario y pronuncie las palabras: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Será allí cuando el anticristo y los poderes terrenales se empeñarán en destruir al pueblo de Dios. Habrá llegado el tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Estas inquietudes son muy frecuentes en la mente de aquellos sinceros buscadores de la verdad, y es necesario aclarar este dilema. No se trata de que alguien haya adaptado los años para interpretar una profecía a su conveniencia o defender una postura religiosa. Al contrario, quien no toma en cuenta este error en la historia pudiese estar inconscientemente forzando a la escritura e interpretando erróneamente la profecía al usar nuestro calendario actual. Para encontrar la respuesta a estas inquietudes, debemos analizar cómo contaban los años las civilizaciones pasadas y cómo surgió la era actual. En Roma había dos maneras distintas de contar los años. La más conocida era la ab urbe condita, expresión latina que significa desde la fundación de la ciudad. De esa manera se decía, por ejemplo, en el año 51 de la fundación de Roma ocurrió tal suceso. La otra forma como en Roma se contaban los años era haciendo referencia a los nombres de los cónsules o emperadores que estuviesen gobernando la República Romana ese año. De esa manera el nombre se perpetuaba. Por ejemplo, en el año número tal del gobierno de un determinado emperador. La era actual o cristiana fue inventada por un monje matemático y teólogo llamado Dionisio, apodado el Exiguo, de origen sirio, que a petición del Papa Juan I trató de reemplazar la era de Diocleciano, usada previamente al no desear que el nombre de un dictador perseguidor impío de los cristianos se mantuviese de este modo en la memoria. Ese tiempo era el 241 Anno Diocletiani. Para ello basó su investigación en una serie de documentos históricos, datos bíblicos y extrabíblicos a fin de determinar en qué año había nacido el Señor. Dionisio estableció el año 754 después de la fundación de Roma como el año en que Jesús nació, lo que indica
el inicio de la era cristiana, es decir, para comenzar a numerar los años a partir del nacimiento de Cristo. Propuso que el mencionado año 754, después de la fundación de Roma, fuera llamado Unno Anno Domini, que significa el año 1 del Señor, equivalente al año 1 después de Cristo. Sin embargo, se siguió usando el sistema ab urbe condita para referirse a los años previos al 1 después de Cristo. Fue hasta el siglo XVII que se comenzó a nombrar esos años como antes de Cristo. Así, el año 753 ab urbe condita se convirtió en el año 1 antes de Cristo, seguido entonces por el 1 después de Cristo. Posteriormente, a través de otros documentos, los historiadores verifican y se dan cuenta que para esa fecha, el 754 ab urbe condita, ya Herodes I el Grande había muerto. En consecuencia, Cristo ya había nacido. Dionisio se equivocó. Históricamente le quitó unos años a Cristo. La fecha aproximada del nacimiento de Cristo es en el 750 después de la fundación de Roma. Una vez que los historiadores se dan cuenta del error, inmediatamente intentan repararlo, pero el mal ya estaba hecho. Ya existían muchos documentos, almanaques, datos históricos y aceptación por parte de la sociedad que había tomado como base la fecha de Dionisio, por lo que decidieron dejarla así, a sabiendas de que había un error. Esta es la razón por la que Jesús es bautizado en el año 27 con 30 años y muere en el año 31 con 33 años. Aunque para los astrónomos el cero es un recurso vital para hacer cálculos sobre el tiempo, nunca existió para la historia. Históricamente, se pasó del año 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo. No transcurrió el año 0. Dionisio no habla de año 0. Los días antes al punto 0 pertenecen al año 1 antes de Cristo y los días siguientes son ya del 1 después de Cristo. Por eso, el año 0 no tiene extensión alguna. Es solo un instante entre los años 1 antes de Cristo y el 1 después de Cristo. Lo mismo que al empezar la era llamada de la fundación de Roma, se empieza con el año 1 después de la fundación de Roma y el año anterior sería el 1 antes de la fundación de Roma, pero no el 0. La BBC News refiere en el artículo ¿Contamos días o los ordenamos? La ausencia del año 0 y de los días 0 se explica porque nombramos los días en números ordinales. Hablamos del primer día del año, del segundo. Por lo tanto, no existe el día 0 antes del día 1 por la misma razón que en una lista ordenada no existe una posición previa a la primera. Lo antes expuesto es avalado por el profesor Carlos Iborra. Igual que no hay año 0, tampoco hay siglo 0. De modo que el siglo 1 antes de Cristo comprende los 100 años anteriores al 1 después de Cristo. Esto es el periodo comprendido entre el 1 de enero del año 100 antes de Cristo y el 31 de diciembre del 1 antes de Cristo. Así, el siglo I antes de Cristo empieza en el año 100 antes de Cristo y el siglo XX antes de Cristo empieza en el año 2000 antes de Cristo. Es necesario tener claro estos incidentes de la historia para poder interpretar correctamente la profecía. Lo que nunca te dijeron es que las 70 semanas de Daniel ya tuvieron su cumplimiento ininterrumpido. No existe una brecha profética y, atención, el anticristo no vendrá, ya está en acción. ¿Quieres saber más sobre el anticristo, su marca y cómo identificarlo? En el próximo episodio de Lo que nunca te dijeron.